provisto nuevamente de la lámpara de Diógenes. Busca maniática al hombre, aquel que fue la admiración de los dioses. Esto es un aula, un lugar reservado, es un pórtico, adéntrate conmigo. Buscamos a aquellos que les interese el misterio, aquellos que quieran ir de lo simple y perecedero a lo eterno y divino. Divina, y entonces sería cuestión, si es posible, de hablar sobre esto. ¿Qué es el Espíritu Santo? ¿En qué se concretiza? Porque aquí en la tradición cristiana se le da mucho valor en el sistema, digamos, de que es el que otorga los carismas, el que otorga el poder, el que otorga la gracia, el que gracias a él los pecados son perdonados y gracias a él también se adquieren los distintos dones o carismas, que es un paso decisivo para el encuentro y la fusión con la divinidad. Hemos hablado de lo que es el segundo aspecto, que es el Cristo, lo que sería el Hijo, por tanto el Padre queda reservado como el gran misterio. Ahora, si fuera posible, porque es delicado el tema, es amplio, es de discusión, las tradiciones orientales sí que le dan un aspecto de la energía, lo que ellos llamarían la Shakti, la Kundalini, pero es una energía ascendente y se compara siempre con la energía, incluso con el elemento femenino, con la Madre Divina y todo lo que atañe también el poder que despierta. Entonces en el cristianismo católico ha quedado siempre desvelado. Se dice pero no se dice, es decir, cuando llega alguna cosa dice, bueno, esto es por infusión del Espíritu Santo, es decir, por la gracia del Espíritu Santo es cuando se accede realmente a la verdad, estaría referente a esto. Es decir, ¿qué es el Espíritu Santo? ¿Cuáles son las cualidades que tiene el Espíritu Santo? ¿Cómo se matiza en el proceso de divinización o en el proceso de realización interior la influencia del Espíritu Santo? Si realmente es un ente real, si tiene que ver con el aspecto de la Madre Divina, si el hecho de que se le puede invocar atrae realmente su presencia, qué dones trae consigo, qué es lo que implica, desde cuándo la referencia a lo que es la gracia y desde cuándo la referencia a esa energía, a ese fuego sagrado. Entonces, lo de siempre, se busca un interlocutor en el otro lado que pueda vivenciarnos, expresarnos, que podamos clarificar todo ese aspecto. Si realmente es accesible el Espíritu Santo o si es una cosa que está apartada del alcance humano, alguien se presta a hablarnos sobre lo que es el poder, la gracia, el origen, el porqué y el cómo del Espíritu Santo. A ver, hay una esfera luminosa, es pequeña pero con mucha intensidad que irradia luz y de alguna forma está hablándome, pero no puedo ver ninguna entidad, no puedo ver ninguna apariencia de ningún tipo. Es que está suspendida y sé que pueden responder de alguna manera. Es la presencia que yo veo aquí. Cuando se hace referencia al Espíritu Santo, ¿qué elemento es? ¿A qué nos estaríamos refiriendo? Dice que es la fuerza creadora, la fuerza que hace posible que exista la vida física. Y más allá de la vida física, es la fuerza que permite el mantenimiento de los distintos mundos, de los distintos planos o dimensiones. Que no es una fuerza, es una potestad divina. Nosotros cogemos como referencia el cristianismo, pero en otras culturas, ¿cómo se manifestó el descenso de la gracia? ¿Cómo lo manifestaron aquellos que accedieron a ello? Dice que a través de la evocación de la fuerza de los dioses, ellos recibieron simplemente como si fueran rayos que descendían y les transformaban, que es lo más parecido a lo que es una descarga eléctrica de un rayo, lo que llegaron a percibir en esa fuerza. Dice que es todo relacionado con la fuerza del fuego. Para ellos el fuego era el elemento sagrado que les comunicaba con los dioses, que por eso el fuego ha sido siempre el valor más preciado, no solamente para dar calor. ¿Cómo acceder entonces a los misterios del fuego? Es decir, que es con la simple contemplación, con la proximidad física, con la evocación sensitiva de que el fuego recorre el cuerpo, determinadas áreas del cuerpo. ¿Cómo se accede al misterio del fuego? Dice que la observación del fuego puede ayudar a entrar en sus misterios, que esta sería una parte para poder ir conquistando ese vaciado de uno mismo. Dice que hacerlo solo de forma momentánea no solventa nada, que puede incluso llegar a abrir esas pequeñas compuertas a nivel mental. Está hablando en el cerebro humano, que le pueda llegar a permitir cierta
cierta sabiduría, pero dice que solo es una especie de puente intermedio. Se necesita un amor hacia la divinidad casi en la misma escala que la divinidad tiene por el ser humano. El ser humano puede pensar que no puede amar como Dios, pero se equivoca. ¿Cómo sería el descenso del cielo a la tierra? Cuando se hace la referencia en el Padre Nuestro de venga a nosotros ese tu reino y hágase tu voluntad, ¿cómo sería esa transformación? Dice que sería algo así como un estallido de luz que dejaría momentáneamente cegados a todos para luego volver a abrir los ojos a una luz distinta. Está hablando de una fuerza tan brutal que para muchos podría llegar a significar el fin de los tiempos. Cuando se hace referencia al Apocalipsis y al advenimiento de esa nueva era, ¿es viable en el tiempo, es decir, en el corto plazo, o si es una promesa lanzada a lo largo? Dice que vuelve a repetir, no hay tiempo para esa promesa. Entonces, ¿dependería de la actitud de la misma especie humana para poder acceder a ella? Dice que si la especie humana solo tiene que quererla, que no es así, aunque pueda parecer que todo el mundo la reclama, no todo el mundo la quiere. ¿En qué se equivoca el humano, que la pide en oración pero no acaba de absorberla o atraerla? Dice que el ser humano que pide una fuerza grandiosa que va más allá de lo que pueda llegar a percibir el terror, a lo desconocido le frena, no le permite reclamarla con la intensidad necesaria. Para despejar ese miedo, ¿qué es lo que hay detrás del misterio? Cuando siente el ser humano el freno, el que no accede por temor, ¿qué es lo que teme? ¿Qué es lo que puede haber detrás? Dice que es la pérdida de sí mismo. Pero esa pérdida conlleva la permanencia en la divinidad de forma consciente. ¿Es el despertar continuo o el sueño perpetuo? ¿En qué nos estaríamos refiriendo? No, dice que si el ser humano se dejara y se olvidara de sí mismo por un instante, dice que no perdería en absoluto, antes bien ganaría. Dice que la noción de sí solo sería transformada por una noción de ser perfecto, que esta es la diferencia. Pero ese pequeño paso es el que le impide. Dice que también hay susurros que le incitan de alguna manera a no aventurarse en esta fuerza desconocida, que el miedo a la pérdida de sí también viene de alguna forma por el engaño al que se ha visto sometido. Si ahora quisiéramos retomar el contacto con la gracia y con el Espíritu Santo, utilizando lo que algunos utilizan como los cánticos y las invocaciones o las postraciones o el estado de oración, ¿cómo más podríamos acceder a ello? ¿Qué efectos produce el cántico? Dice que el cántico ayuda a despejar, a abrir, a abandonar momentáneamente ese temor que permite una apertura mayor. Dice que solo es algo así como una pequeña cuña colocada en un portón gigantesco, que es algo importante a realizar. Muchos que lo utilizan llegan a conseguir casi una pequeña fracción de éxtasis místico que les puede permitir vislumbrar lo que podría llegar a ser. Dice que sigue siendo insuficiente, se necesita una fuerza mayor, no individual sino colectiva. En algunas ceremonias que se ve al oficiante que acerca su mano a la frente de la persona que está enferma o que quiere recibir el Espíritu Santo y se le ve que se desmaya, que se desvanece, ¿qué es lo que ocurre allí para que esas personas pierdan momentáneamente el sentido? Dice que están receptivas, la fuerza que reciben en ese instante es mucho mayor que la que podrían obtener a través de sus solamente súplicas o sus solas peticiones. Dice que en ese momento es como una descarga que les provoca este cruce, que les deja desplomados. A partir de ese momento el ser humano debe seguir reclamando esta fuerza. Dice que desgraciadamente la han absorbido de momento y han podido percibir la grandeza de la propia divinidad a través de ese regalo, pero luego no lo saben incrementar, mantener. Y aquellos que se acercan a recibir esa gracia con el fin de la curación, de la sanación, si tengan algún tipo de enfermedad, ¿cómo les transforma dentro de sí? ¿Qué efecto tiene cuando reciben esa fuerza y dicen ser curados? Dice que la gracia puede conseguir el milagro, y esto es un hecho real, y ellos deberían no solamente vivir con el agradecimiento a la divinidad por haber sido bendecidos por este milagro, sino que la prueba que han tenido dentro de sí mismos tendría que ser suficiente para esa apertura. Algunos han conseguido caminar en pos de esa divinidad y seguir suplicándole y seguir buscando. Dice que lamentablemente también la gran mayoría creen que ese momento ya ha sido suficiente. Dice que se les ha dado un regalo, lo han utilizado, lo han absorbido, pero no han hecho que crezca.
Algunos hacen referencia a la sexualidad también como la fuerza del Espíritu Santo. ¿Tiene el origen la sexualidad en la misma gracia, en el Espíritu Santo? Dice que sí. Entonces, ¿cuál es la finalidad de que dos cuerpos atraigan, el masculino y el femenino se atraigan entre sí? Dice que esas dos fuerzas encontradas lo que hacen es ser una fuerza mayor para atraer la tercera que debe incorporarse. ¿El uso que hace normalmente la gente de la sexualidad es adecuado, es inadecuado? ¿En qué se equivocan o en qué aciertan? Dice que es no inadecuado, sino sencillamente incompleto. ¿Qué es lo que ocurre en la atracción de las polaridades para que queden al acceso, pero no acaben toda la plenitud? Dice que, vuelvo a repetir, el hecho del abandono de sí mismo es imperativo para conquistar esa fusión. Las dos partes deben abandonarse a sí mismas para poder conquistar esa fusión más allá de las expectativas humanas. Dice que siempre hay una retención por una parte o por otra que impide el completo de esa fuerza, de esa fusión. Muchos lo han conseguido y han llegado a elevarse a esferas muy lejanas del mundo físico, pero dice que el mantenimiento de esa fuerza no es solamente de un tiempo, sino que es una forma de vida continuada, es lo que les imposibilita que lo puedan conseguir. Aquellas personas que no pueden realizar ese complemento a nivel sexual o que sienten la carencia, ¿qué es lo que ocurre con ellos? Dice que para la parte física puede haber un desequilibrio a nivel orgánico, que para la parte en todos los aspectos del cuerpo necesariamente se necesita esta fuerza, esta energía que pueda complementarles para así colmar, de alguna manera llenar plenamente de una porción de energía mayor de la que acostumbran a recibir. Dice que la mayoría simplemente se han habituado a subsistir. Cogiendo la perspectiva de lo que es la sociedad occidental, ¿cómo vive hombres y mujeres? ¿Cómo es percibido en su contexto energético, en su contexto sexual, en su contexto vital o en esa conexión? Dice que están ahora completamente separados, que la armonía ha sido rota. No habla de una armonía emocional, sino una armonía plena a nivel energético, a nivel psíquico, a nivel emocional. Dice que esta armonía se ha quebrado, se ha roto. Es algo así como que nacieran o crecieran árboles desde la tierra sin raíces, que esto es lo que está ocurriendo ahora con la humanidad. Hasta que esta situación se ajuste, se corrija, continuarán viviendo aislados, por completo aislados. El hombre, la mujer, ¿hay un desentendimiento por igual por uno por el otro o hay uno que no facilita al otro? Dice que ahora en los tiempos actuales las dos fuerzas están equivocadas y está hablando casi por igual. Dice que es importante entender que si hay una fuerza femenina que trata de superar, ponerse en un estadio superior, se equivoca, y aquella fuerza masculina que ha intentado contenerla también se equivoca. Volviendo otra vez a la referencia de la circulación de la gracia dentro del cuerpo, ¿cómo se realiza esa circulación para llenar todo el cuerpo como un cuerpo de luz? Dice que es un sistema similar al sistema venoso que tienen los seres humanos, que hay conductos por donde la fuerza, la luz, se mueve con absoluta libertad y conciencia individual del ser humano. Ella es capaz de dirigirse allí donde es precisa. Dice que ella tiene conciencia y ella llena de conciencia cada porción del ser humano. Dice que la súplica a la luz es la única forma de que el ser humano pueda seguir viviendo. ¿Esos conductos son los equivalentes a los meridianos chinos o a los nadis hindúes? Dice que es igual como se les llame, esos conductos son reales a nivel energético y permiten que tenga acceso a cualquier área. El hecho de que en algunas de esas prácticas se utilicen técnicas de respiración, ¿de qué manera influye la respiración para avivar ese fuego? Dice que la respiración otorga la fuerza momentánea, es algo así como una manera de que aquella energía acumulada dentro de la persona, del organismo, pueda no perderse. De alguna forma es para poderla llevar con intensidad a muchos lugares y que quede depositada en estos rincones o lugares o puntos del cuerpo. Que por sí misma la respiración es insuficiente. Si se respira con intensidad, si se hacen respiraciones que aviven como si se avivase una gran hoguera y el fuego creciera, pero el fuego solo puede ser alimentado con esa ansia, con esa necesidad vital de súplica por esta fuerza que ha de llegar de los cielos. Cuando en el origen se hablaba del aliento de vida, ¿a qué se estaban refiriendo?
Dice que el aliento de vida es el que puede dar la posibilidad de que distintas formas, está hablando de vida, se puedan unir para crear una nueva, que realmente el aliento de vida es lo que permite la vida y no más allá de lo que algunos científicos creen que es algo puramente casual. Es la combinación de todos los elementos físicos que pueden provocar un estallido de vida. Dice que todo es gracias a ese aliento. En realidad el Génesis no miente cuando Dios sopló sobre sus formas creadas y las dotó de vida. ¿En qué porción está la conciencia en ese aliento? Dice que hablar de porcentajes dado la magnitud, que es la propia divinidad, que solo es una pequeña chispa entregada a modo de regalo, que en sí misma debe ser desarrollada para llegar a ser una con la divinidad. En esta conversación posiblemente nos dejaremos infinidad de cosas por comentar y que la gente sería importante que tuvieran como referencia. ¿Qué cosas decir desde ese lado para que la gente entienda la importancia de conectarnos con la gracia y con el Espíritu Santo? Dice que aquellos que evocan la presencia de la fuerza de los cielos y lo hacen desde una perspectiva como si solo fuera fuerza, que se quedan limitados, tienen que reclamar la presencia de la entidad divina, que es quien la regala, que deben volver a ser de nuevo como niños, que se ponen bajo el amparo del Padre, Madre de todos los cielos, que es quien debe entregar esta fuerza y lo hará gustosamente si es convenientemente solicitada. Nos encontramos también en un tiempo que hay una cierta fatiga y un cierto cansancio en las creencias y en las religiones. ¿Qué es lo que ha pasado desde que se originaron hasta el tiempo presente? ¿Han perdido ya el favor y la gracia de los cielos o el ser humano se ha distraído? Dice que la responsabilidad no solamente es aquellos que han creado las religiones para poder llevar de la mano a los humanos. Dice que el ser humano debía haberse hecho responsable, que aquellos que eran los que ostentaban el cargo de ser los intermediarios entre los cielos y la propia tierra han perdido sus derechos cuando han decidido quedarse a gobernar en un mundo que no les pertenece. Cuando Jesús decía de que su reino no era de esta tierra, ¿a qué se estaba refiriendo? Dice que es exactamente así. Su reino, si se instaura en esta tierra, dejaría de ser la tierra que todos conocemos. En distintos momentos se habla de que cuando la fuerza de la gente disminuye en el sentido de cariño, de demanda, de misticismo, de beatitud hacia Dios, se ha recurrido a la utilización de plantas maestras para activar ese fuego dentro del ser humano. ¿Esa activación a través de plantas maestras es adecuado, es inadecuado? ¿Ha sido simplemente un tiempo transitorio? ¿Qué importancia han tenido esos sacramentos? Dice que no, es que sea inadecuado, era algo necesario de manera puntual para poder activar esos mundos que la divinidad ofrece, que el ser humano ha sido siempre reacio a confiar, a tener fe, que esta carencia de fe, esta carencia de confianza en la propia divinidad es lo que ha propiciado que necesitara en momentos, en tiempos puntuales, el favor de las plantas sagradas para poder tener esa posibilidad de ver, de comprobar, de descubrir la gran verdad. Dice que no son necesarias, lo fueron. Dice que ahora debería bastarnos con la certeza de que todo cuanto se nos está indicando, cuando todo lo que nos han dicho es una realidad, que simplemente con ir a la búsqueda de Dios ya debería bastar. ¿Es igual desde la perspectiva que lo hagan, desde la cultura que lo hagan o desde la referencia que lo hagan? Dice que es igual, solo se necesita ese amor, esa necesidad de que Dios descienda a la tierra. ¿Es por igual para un cristiano, para un musulmán, para un hindú, para un judío, para un budista? Es decir, ¿pueden acceder a la misma fuerza? Dice que la fuerza siempre es la misma para todos. Han surgido en los últimos tiempos como contestación de la decadencia de algunas religiones lo que llamaríamos nuevos movimientos espirituales. ¿En qué forma están dirigidos de la forma correcta o en qué forma se han distraído? Dice que estos nuevos movimientos buscan la verdad, que eso ya solo por necesitar encontrar la verdad ya es lícito que los hayan formado. Dice que ahora se están perdiendo en las formas, que han olvidado el sendero para reunirse con otros grupos, con otros hermanos. Dice que el hecho de que haya un grupo nutrido, mucha gente junta en un mismo lugar, no les garantiza que estén en el lugar correcto. Cuando también se hace referencia a lugares sagrados, para estar más receptivos a esa energía, ¿existen realmente esos puntos sagrados como centros de energía de la Tierra, donde se puede percibir con más intensidad? Dice que sí, son
puntos que pueden permitir o ayudar a potenciar la débil naturaleza humana para alcanzar esa magia, ese sueño, ese milagro. En esta fase de desencanto de la humanidad a veces se pone la esperanza en la ayuda de seres provenientes de fuera de la Tierra. ¿En qué medida esos hermanos externos a la Tierra pueden ayudar o están ayudando? Dice que estos hermanos ayudan, ellos interceden, ellos ayudan a que la especie humana no se adormezca, no se deje llevar por el desencanto, por el desamparo, que ellos están presentes para que ellos luchen por aquello que les pertenece. En el momento presente, si tuviéramos que colocar un punto que marcara de inflexión, ¿estamos en la fase de involución de apocalíptica o estaríamos en una fase de renacimiento? ¿En qué punto ahora se encontraría la humanidad y cómo acceder a unas cotas de luz mayores? De que la humanidad se está retrayendo, que no están del todo seguros si este retraimiento viene como un impulso necesario para su lanzamiento hacia adelante o es algo que al final acabarán quedándose donde están, que todos están con un suspiro retenido. ¿De qué otra forma nos podríamos aproximar a la gracia, al Espíritu Santo, aparte de ese enamoramiento de Dios? Dice que es que no hay otra, es la única. A veces se puntualizan algunas técnicas de meditación, algunas técnicas de oración. ¿Hay alguna en concreto que pueda hacer más accesible su presencia? Dice que todas aquellas técnicas que solamente ayudan para apartar esa personalidad que constituye el día a día de todas las personas y dejar en ese momento el vacío, que la propia chispa divina se manifieste, todas ellas son válidas, si siempre ese es el objetivo. Dice que todo lo demás que sirva solo como un momento de experimentar la visión o la calma momentánea interior, que no es más que un pequeño descanso que no conduce a nada. Cuando se hace referencia a esos movimientos pentecostales, carismáticos o movimientos que tienen como punto de referencia Pentecostés, ¿qué es lo que ellos consiguen? ¿Qué es lo que hacen? ¿En qué punto se quedan? Dice que durante ese momento y a nivel colectivo realmente están en un momento de alta vibración que captura, que atrae la fuerza. Dice que eso tendría que ser una forma de vida continuada, que ellos se limitan solamente a esos momentos concretos, tanto de un día determinado a la semana como de un rato determinado de un día. También tenemos la referencia de que algunas personas reciben la inspiración directa del Espíritu Santo y su criterio es infalible. ¿En qué medida eso es cierto o no es cierto? Dice que sí es cierto que ha habido personas que han tenido la capacidad, la apertura y el amor infinito para poder recibir los mensajes que luego han transcrito, que todos los que ahora creen que es el Espíritu quien transmite esa verdad, dice que no es así. Hablando de la figura de el padre de los sacerdotes. A veces se hace esa referencia en algunos gobernantes que decían que eran ungidos por la gracia de la misma divinidad. ¿En qué porcentaje eso era cierto o no fue cierto o era simplemente una forma de hablar entre ellos? Dice que la realidad del ritual, la realidad de la sacramentación en ese momento en que un rey debía ser ungido, o un príncipe o un gobernante, que era realmente la forma adecuada, puesto que aquel ser que era realmente ungido, si era capaz de mantener esa conexión, no debía fallar a la hora de dirigir a sus súbditos y a la hora de poder llevar a su pueblo lo mejor para su nación. Dice que esto en muy pocas veces pudo darse de forma real, que luego, a pesar del ritual, a pesar de que es cierto de que hubo esta sacralización en algunas personas, dice que no llegaron a verse cumplidas las expectativas. Cuando a veces hay gente que se burlan de esa posibilidad, ¿qué es lo que ocurre en esos psiquismos y en esas almas para que lleguen a burlarse de que es posible que una persona sea ungida por la gracia del mismo Espíritu Santo? Dice que simplemente están absolutamente cerradas en un momento en que rechazan la verdad. Sencillamente el cierre es brutal. Es decir, a nivel psicológico, a nivel de moda intelectual, ¿por qué la gente se decanta más por el escepticismo que por la creencia? Dice que han sido de alguna manera atrapados por esa fuerza que les han inculcado de una manera no verbal, no visible,
y han optado por una forma de vida en la que pretenden ser los únicos gobernantes de su propia realidad, de su propio mundo físico, que al rechazar la posibilidad de ponerse bajo el amparo de una fuerza superior, al mirar hacia otro lado, sencillamente podrán, y habla, disfrutar de caminos poco recomendables. Si tuviéramos que poner el punto de vista de los llamados escépticos o no creyentes o agnósticos, ¿qué es lo que hay detrás de esa falta de dirección hacia la divinidad? Está hablando simplemente la sombra. ¿Es una sombra que ellos mismos estimulan o han sido atrapados? ¿O hay alguna forma de que vuelvan otra vez a ver con claridad, con lucidez, más allá de lo que sería una crítica puramente intelectual? Dice que no es solamente que hayan quedado atrapados, simplemente alguien les ha dejado como una pequeña opción a la que ellos se han aferrado, que es una simple cuestión de elección. Ellos, habla de las sombras, han colocado platos alternativos que ellos han elegido para comer. ¿Cómo puede el ser humano otra vez despertar ese anhelo de divinidad, ese anhelo de comunión con la divinidad? Aquí no contesta, porque esto dice que ya lo sabemos. ¿En qué manera tiene importancia el bautismo y la comunión en los niños? Dice que son ritos que permiten en todo momento hacer un paso en el camino espiritual, en el camino de la propia vida. Dice que si aquellos niños mantienen esta conexión a través de estos ritos, de alguna forma se apartan de estas sombras. Y dice que pueden llegar a conseguir siempre a través de esta devoción real, está hablando a lo largo de su existencia, no solamente como niños, esa conexión que todo el mundo anhela. Dice que es importante que no quede como una mera fiesta infantil o simplemente social. Está hablando de que los ritos son reales. Los ritos llevan escondidos la fuerza de la divinidad y del conocimiento que la divinidad ha otorgado al hombre. ¿Y qué ocurre con niños que en esa inocencia, en esta edad, van a recibir el rito de la comunión, pero ves que en ellos surge un algo que no es propio de su edad? Dice que los niños que nosotros vemos con ternura son almas a los ojos de la divinidad. Dice que no todos ellos se pierden, solo permanecen dormidos, que tendrán la opción de elegir a lo largo de su existencia el camino a seguir. No todos ellos se quedan en un camino equivocado. Dice que a veces puede haber otros caminos como alternativas al camino de la religión en la que no han sido educados. Sí, para finalizar esta conversación, ¿qué más ella podría apuntar esa fuerza para llenarnos más de luz y de su gracia y de su constancia? Dice que sintamos siempre el susurro, dice que está presente continuamente. No puede apuntar más, solamente es el evocarla de forma continuada. Dice que así como tenemos un hálito de vida que nos permite la subsistencia en el plano físico, debemos aspirar de forma consciente a la propia divinidad todo el tiempo. Le dejamos ya las últimas palabras para que cierre esta conversación, si quiere decir alguna cosa más para los posibles oyentes. Dice que tenemos que suplicar, y aunque para algunos esta súplica sea una cuestión de humillación, es necesaria. Dice que la divinidad no espera que le supliquemos, que simplemente el hecho de pedir la fuerza de la divinidad que descienda a la tierra, la fuerza y el aliento divino que nos inunde, que nos limpie, que nos purifique, que nos transforme, dice que es lo que cambia el psiquismo que tenemos anclado en una forma de existir que solo lleva a la aniquilación por aquella forma de existir en la que los brazos nos serán abiertos y nos recibirán. Para aquellas personas que han consagrado su vida, que han dedicado toda su vida a lo que sería el acercamiento a Dios, es decir, personas vinculadas a la orden monacal o al sacerdotal, ¿qué decirles a ellos para avivar ese fuego y que no lo pierdan? Dice que nunca ha dejado de estar la divinidad presente. Dice que solo tienen que sentir con más intensidad el cariño, que no permitan que la sombra del mundo les nuble o les adormezca su conciencia despierta, que es lo único que puede decirlos. Ellos ya saben lo que está diciendo, aunque otros muchos no. Hay también algunas religiones que intentan acercarse a la divinidad, como puede ser el mundo islámico. ¿En qué medida ellos se acercan inocentemente y de forma real? Dice que ellos tienen una noción real de la existencia de la divinidad,
el santo de los santos no lo pueden percibir dentro de sí. Dice que esto es lo que les falta todavía por conseguir. Ellos le perciben fuera cuando deben sentirle dentro y permitirles esa transformación. Ellos no se sienten lo suficientemente purificados para conseguir esa transformación desde dentro hacia afuera. Se ha difuminado. De hecho ya no irradia esa luz que antes veía que destellaba. Cuando ves una forma que no es una silueta me cuesta mucho trabajo luego. Ni siquiera sé cómo despedirme. Le damos las gracias. Nuestro cariño, nuestra devoción. Desarraigado de las masas, caminando por senderos perdidos, solitario en el desierto, aula iniciática, envuelto en las brumas de los bosques, adentrándonos en las grutas de la tierra. Ven con nosotros, inclinándonos ante lo sagrado, aula iniciática. Encendemos una tímida llama para que alumbre con la oscuridad en el conocimiento. Estás ante el umbral perpetuo, estás ante la ara sagrada, aula iniciática. En un tiempo fueron las ágoras, los fórums y las academias. Ahora el conocimiento vuelve a salir al encuentro. No descubriremos nada nuevo que no debiera saberse ya. Estás traspasando los límites de la especulación, más allá de la acumulación de datos, provisto nuevamente de la lámpara de Diógenes. Busca mediática al hombre, aquel que fue la admiración de los dioses. Esto es un aula, un lugar reservado para el conocimiento. Es un pórtico, adéntrate con que no debe traspasar el profano. Buscamos a aquellos que les interese el misterio, aquellos que quieran ir de lo simple y perecedero a lo eterno y divino. Nuestro mensaje va dirigido al corazón, aquellos que más allá de la especulación racional saben sin saber, saben discernir de lo que es la mente condicionada. Aprender a discernir con claridad y lucidez es nuestro objetivo.